la importancia en la vida cristiana de tener la mentalidad correcta. La Biblia tiene muchos verbos y sustantivos que hablan de esto: perspectiva, parecer, mentalidad, considerar. Muchas veces en Romanos él dice, considerad esto para que sea la verdad. Por ejemplo, en Romanos 6, 7. Entonces hay muchos pasajes que hablan de la importancia de tener la perspectiva correcta, la mentalidad correcta. Porque si no estás pensando bien, puedes ser salva o salvo, pero no estás andando en el camino como Dios quiere. Y a veces quizás la persona está un poco frustrada porque no entiende. Entonces, seguimos estudiando. La idea es levantar los ojos. Hemos hablado de tenemos que mirar la grandeza del Señor, ¿no? En Isaías capítulo 40. Y luego en Juan 4, realmente debería haber sido el último sermón. Habla de nuestra misión, pero para participar en la misión de Jesucristo también Él decía a sus discípulos, levantad los ojos, hombres. Y también hace 2 semanas hablamos de Pablo decía varias veces en 1 de Timoteo, en otros sitios 2 de Timoteo también, que la vida cristiana se compara como una batalla. Entonces, para ganar esta batalla de la fe, tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor. No hay otra manera de hacerlo. Y hoy vamos a hablar de correr una carrera. Pablo también lo compara la vida cristiana como una carrera de fe. Entonces vamos a hablar de eso. Y vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Y solamente hoy vamos a leer 2 versículos. A mí, Ricardo, me gusta muchas veces leer mucho más que esto. Pero hoy solamente vamos a leer esto. Y sí, un poco más también, pero... Capítulo 12 de Hebreos empieza con estas palabras. Por tanto, quizás en tu Biblia, por lo tanto. Y esto es como él está sacando ahora una conclusión de todo lo que ha sucedido antes, las enseñanzas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa la palabra asediar? Cuando hay un asedio alrededor de una ciudad, ¿qué es eso? Es un cerco. Nadie entra. Ahora, por ejemplo, tenemos un misionero en Rozzano y han asediado a su pueblo. Y él no puede salir ni entrar, ni nadie más. Allí en Italia. Esto es la idea. ¿Ok? El pecado que nos asedia, habla de la esclavitud. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Veis aquí nada más en versículo 1? Tienes versículo 2. Poned los ojos en Cristo. Mentalidad. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás mirando? Y mira versículo 3 aquí también. Considerad. Pensad profundamente en aquel que sufrió tal contradicción, el justo por los injustos. Él no debería haber sido clavado ahí en esta cruz, Jesucristo, porque nunca pecó. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, es muy importante lo que tú, creyente, y yo, lo que vamos pensando. Y tenemos que pensar mucho en ocupar nuestra mente con cosas buenas. Perdona. El autor de Hebreos escribió
a los judíos que profesaban haber creído en Cristo Jesús para la salvación. El tratado, el libro de Hebreos, esta carta se trata de una cosa, la supremacía de Jesucristo. Él es preeminente, Él es el más importante para nosotros. Pero debido a la intensa persecución, los creyentes allí, como vemos al final de versículo 39 de capítulo 10, estaban al punto de retroceder, de tirar la toalla y decir, pues no podemos aguantar más. Los otros judíos de la zona, de la región donde estaban viviendo, y otros gentiles también, estaban atacándoles a ellos, y ellos estaban al punto de rendirse, de negar su fe en Cristo para tener una vida más cómoda. No estamos aquí para criticarles. Mira, por ejemplo, en capítulo 10, versículos 32 y 33. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, la expropiación. Algunos entendéis mucho más de esto que yo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pues esta gente, estos hermanos nuestros que algún día en el cielo vamos a tener el privilegio de ayudarles, quizás ser sus siervos, no lo sé. Pero ellos habían sufrido y estaban al punto de decir, pues, ya no creo en Cristo más porque me persiguen. Pues por esto tenemos capítulo 11, y capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe, ¿ok? De la fe, de los héroes de la fe. Todo se trata de fe. Por ejemplo, versículo 1, la fe verdadera es una cuestión de creer en verdad. Estas cosas realmente, como dice aquí en versículo 1, capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como dice en la Nueva Traducción Viviente, realmente, de verdad, creemos que estas cosas sucederán algún día. Esto es fe. No lo vemos ahora. No, estamos esperando. También hay héroes de la fe que agradaron a Dios precisamente por dos razones. Versículo 6, capítulo 11. Porque creían en la existencia de Dios, como dice allí, que el que se acerca a Dios cree, ok, vale, muy bien. Es casi como tener un segundo predicador aquí. Cree que le hay, y número 2, que Dios es ¿qué? ¿Dios es un mísero? No, Dios derrama bendiciones sobre tu vida todos los días. Él es galardonador, como dice aquí en versículo 6, de los que le buscan. Si buscas a Dios, Dios está bendiciendo a tu vida, aunque tienes problemas. Es lo que la Biblia enseña en muchas partes. Ellos lo creían eso, por eso confiaban en Dios y terminaron a ser héroes de la fe. Número 3, la vida de fe en Cristo siempre ha sido marcado por tribulaciones, dificultades, disgustos, muertes. Hay mártires, muchos. Por ejemplo, el ejemplo que he dado aquí, por ejemplo, Abraham. ¿Fue fácil para Abraham? ¿Ofreció a Isaac? No. Y Romanos habla mucho de eso, nos explica su motivo allí. Confiaba en Dios. ¿Fue fácil para los padres de Moisés esconder su bebé de 3 meses? ¿Esconderle en un río? En el Nilo supongo que hay animales. Anacondas, cocodrilos.
Ellos confiaban en Dios, dice la Biblia, porque él era un niño hermoso. Lo dice 2 o 3 veces. Y fue fácil para Moisés, versículo 24, 25, aquí en capítulo 11, de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Fue fácil? Él viviendo como un príncipe en el palacio, que tenía todo, comía bien, mucho más. Y ahora dice aquí que él escogió, antes de ser, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y él se marchó. Y sabemos la historia, algunos de nosotros. No fue fácil para ellos, ni va a ser fácil para nosotros. Algo muy importante a recordar. Versículo, al final del capítulo 11, versículo 39, leemos estas palabras. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, Moisés, Gedeón, Sansón, Abraham, todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, versículo 39, mediante la fe, por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Y luego versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Sabéis que hemos sido tratados muy bien para con Dios? Dios nos ha bendecido mucho. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios todavía no había terminado su plan de redención. Y como he escrito aquí, Cristo Jesús todavía no había hecho su sacrificio una vez para siempre. Por eso estos santos y justos hombres del Antiguo Testamento tenían que esperar, no fuesen perfeccionados 100%, tenía que esperar a nosotros del Nuevo Testamento, de otra época. Y ellos, dice muy bien en versículo 36, no tienes que buscarlo, pero ellos tenían que esperar, confiar con perseverancia, con paciencia. Y hay muchos otros pasajes que hablan de eso. Entonces, cuando llegamos a capítulo 12, tú no tienes una excusa. Tú puedes correr la carrera de fe. ¿Ok? Ninguno de nosotros. No. La Biblia es muy claro. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, podemos hacerlo, y corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Como he escrito aquí, tú puedes y debes correr la carrera de la fe confiando en la persona y la obra de Jesucristo. Vivir la vida cristiana sobrenatural puede ser muy difícil si eres creyente en Siria o Corea del Norte. Pero puedes hacerlo aún así, allí. Tienes que hacer 4 cosas aquí, 4 cosas. La Biblia tiene mucha miga. Número 1, mantener una percepción correcta. Cuando habla de la tan grande nube de testigos. Número 2, luchar contra el pecado. Quizás pueda leer mi Biblia hoy o ver un programa de televisión. Hay un partido de Barça contra Madrid, ¿no? No, tienes que poner las botas y luchar si no vas a estar consumido por el pecado. Correr con perseverancia, y vamos a hablar de lo que hupomone significa. Y al final enfocar la mirada en Cristo Jesús, mucho lo que tenemos que hacer. Pero otra manera de verlo, darse cuenta de la gran nube de testigos, ¿no? Percepción correcta. Despojarse del todo peso y del pecado. Lucha agresiva. Correr con paciencia la carrera. Estoy repitiendo porque no quiero que nadie aquí salga de aquí pensando, ¿qué tengo que hacer? No, lo tienes los 4 cosas muy claros allí. Correr con paciencia y luego poner los ojos en
Jesucristo, el enfoque primordial. La percepción correcta. ¿Cómo ves la vida cristiana? Jenny, ¿hay otros corredores en la carrera? Es que me cae muy bien, Jenny, entonces una pista. Sí, Ricardo, sí. Sí hay. A veces hay llaneros solitarios. Hay gente que piensa que no me gusta estar con los hermanos. Yo voy a vivir mi vida espiritual en las montañas, al lado del riachuelo, hasta que viene un lobo. Perdona. ¿Es una experiencia solitaria, desértica, como Juan el Bautista? No lo es. Según la palabra de Dios, aquí estamos acompañados por un gran nube de testigos. Toda esta gente de capítulo 11. Abel, que ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Por Noé, por Abraham, por Moisés, por todos ellos, Jacob, Isaac. Más adelante habla de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Ellos están allí como espectadores aficionados mirándonos ahora. ¿Cómo va a correr Ricardo hoy? A ver, venga Ricardo. Juega bien, corre bien. Okay, no están allí en plan neutro. ¿Quiénes aquí sois aficionados de Real Madrid? Okay. ¿Quiénes sois aficionados de Barcelona? Okay. Y sois muy aficionados, ¿no? No tibias como... Pues estos espectadores aficionados están muy a favor tuyo. Quieren verte correr con éxito la carrera. No son neutros. A lo largo de las epístolas vemos vez tras vez la expectación clara de que los hermanos corren juntos la carrera de fe. Y vemos, ¿sabes cuántas veces vemos esta frase? Es una palabra en griego, ayanos, pero es unos con otros, animándoos unos con otros, amonestándolos unos a otros, amando a unos a otros, ¿ok? Todo esto, la palabra, y hay una razón muy clara. La palabra de Dios no puede concebir de vivir o correr la carrera de fe a solas. Tú necesitas tus hermanos en Cristo. Yo necesito los hermanos en Cristo. Todos necesitamos formar parte de una familia espiritual que se llama la eclesia. Eclesia es fuera de kaleo. Clamar o llamar. La idea es La idea es Dios ha llamado a algunos fuera del mundo y ha puesto ¿dónde? En su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, fuimos salvados para vivir juntos en armonía en este organismo que llamamos la iglesia. Aplicación. Eres miembro de la iglesia. ¿Sabes que aquí tenemos membresía? Y los que somos miembros recibimos, para empezar, un bonus cada año de 1,000 euros. No hay. ¿Por qué no has hecho compromiso de formar parte de esta iglesia? Yo he escrito aquí, pues, hay muchos beneficios de pertenecer a una iglesia. No, realmente el gran beneficio es esto. Estás obedeciendo a Dios. En nuestro pasaje hoy de la Cena del Señor, ¿qué hicieron estos hombres? Estos hombres que creían en Jesucristo. La Biblia dice en 2:41, así que recibieron su palabra, los que estaban escuchando a Pedro predicar, confesaban sus pecados a Dios y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. ¿Añadieron a qué? A la iglesia. A la iglesia allí en aquel momento en Jerusalén. Y esto es muy importante, es un paso de obediencia. Obedecer al Señor, ¿no? Formar parte de su iglesia. Somos reacios a los compromisos, especialmente vosotros de vuestra edad, ¿ok? No quieren ningún compromiso. Yo no me comprometo, los millennials, ¿cómo se llaman los milenios?
Esos, ¿ok? Es que no quieren comprometerse con nada, ¿ok? Quizás tú no eres así, pero digo, aquí hay una cosa que tenemos que entender muy bien. La iglesia necesita cada creyente y necesita cada creyente participando activamente. Número 2, tienes que luchar agresivamente contra el pecado, ¿no? Antes de hablar de correr aquí en el pasaje, después de mirar el gran nube de testigos o saber que están allí mirándote, dice claramente que hay 2 posibles obstáculos que van a estorbar tu progreso, ¿ok? Y lo vemos aquí muy fácilmente. Oncos, ¿ok? Peso. ¿Quién ha corrido con una mochila? Ángeles militar, ¿ok? ¿Es fácil correr con mochila? No. Okay, de hecho, es que es muy difícil, ¿ok? Y si ponen unos 20 kilos, yo me siento, llego a la puerta, ¿ok? Es súper difícil. Well, hay impedimentos en la vida, ¿ok? Impedimentos, ¿qué son impedimentos? Son vicios, no necesariamente cosas como pecado, pero son como vicios. Yo prefiero ver la tele más que leer mi Biblia, es un vicio. Quizás no está ayudándote a crecer en la fe. Yo prefiero fumar, yo prefiero comer mucho, en vez de moderarme un poco, y etcétera, etcétera. Son cosas que, a lo mejor, como dice Pablo, aunque puedo hacer esto, no me conviene. No me conviene en mi relación espiritual con el Señor. Lo que ves en la tele, lo que lees en libros, lo que dejas seguir dando vueltas en tu cabeza, cuidado. Quizás no es pecado, pero son impedimentos. Y eso yo creo que es la palabra oncos. Y luego vemos que hamartia, es pecado, como lo dice claramente aquí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos esclaviza, es la idea. Una ciudad asediado está cercado y nadie puede entrar y salir. La idea con el pecado aquí es que te esclaviza. Jesús lo decía en Juan capítulo 8, versículo 34, y tú lo sabes mejor que yo, a lo mejor. Él decía esto: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay excepciones. Todo aquel que hace pecado, que comete pecado, que practica el pecado, es al final esclavo del pecado. Y esto va en todas las naciones del mundo, no hay excepciones. Entonces, y estos pecados nos causan muchos problemas en la carrera de la fe. Es por eso a veces cuando yo muchas veces uso pasajes del Antiguo Testamento que dicen, por ejemplo, Proverbios 8:13 dice, teme al Señor y hace esto, huye del pecado, ¿ok? Teme al Señor, porque el pecado, aunque temporalmente quizás tiene un placer asociado con ello, al final las consecuencias son terribles a veces. Yo, por trabajar con vosotros, y a veces yo no puedo rebobinar la película, no puedo quitar las consecuencias. Y me da pena. En mi propia vida, en la vida de otras personas, me da mucha pena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos 2 obstáculos. Si vamos a terminar nuestra carrera bien, el apóstol Pablo, que comparó la carrera de la fe como una lucha tenemos que reconocer los posibles desencadenantes, ¿ok? Las cosas que nos provoca pecar, o nos provoca empezar a ir en un camino que no nos va a ayudar. Por ejemplo, hombres, ver pornografía fatal. Si quieres destruir tu relación con tu mujer o tu futuro mujer,
No es cosa inocente. Yo personalmente, yo he trabajado con varias personas y yo sé que es muy difícil con ellos. Porque tienen estas imágenes grabadas en su mente. Es muy frustrante. La sangre de Jesucristo sí puede limpiarlos de todo pecado y ayudarles, pero es difícil. Entonces, lo que quiero decir con esto y con muchas otras cosas, no voy a empezar a nombrar todos, pero tenemos que reconocer las cosas como son, ser honestos delante de Dios. Tenemos que confesar a nuestros pecados, no decir, pues, yo grité a mi mujer, es pecado, Ricardo, no es, es que estaba un poco alterado. Estaba un poco alterado, porque el vecino aparcó en mi plaza, y luego grité a mi mujer. No, ni mi vecino ni su coche es la causa de mi pecado. Tenemos que ser honestos delante de Dios y decir la misma cosa que dice Dios, homologueo. Perdóname, Señor, he pecado. Y esto es lo que he hecho. Tenemos que poner la armadura de Dios, como habla en Efesios 6, porque tenemos un enemigo que nos odia. Y habla de allí, no vamos a estudiarlo, pero tú deberías aprender cómo poner la cinta de la verdad, el primero, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el yelmo de la salvación, toda esta serie de cosas. ¿Para qué? Para que podáis correr la carrera de fe y ganarlo. Muy importante. Tercera acción, tercero. ¿Cuántos de vosotros sois corredores? Ángel, Ricardo, a veces. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que corriste 5 kilómetros? 1 kilómetro. Ok, no tenemos muchos corredores. Esto va a ser difícil aquí. Pues, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas a correr? Pues mira, muy bien. Los latidos del corazón empiezan a subir rápidamente, algunos de vosotros. ¿Ok? Y luego empieza a salir sudor. Algunos de vosotros no os gusta sudar, ¿no? Cindy siempre me dice, que no me gusta sudar, Ricardo. Y yo digo, Cindy, si no estás sudando, no estás haciendo ejercicio. Tienes que sudar. Pero ella es así. Tu ritmo o paso empieza a bajar y enseguida empiezas a pensar, pues voy a tomar un poco de aire aquí. Quizás necesito estirar un poco. Cosas así. ¿Okay? Esto es como y la tercera cosa que él nos dice aquí es que corramos, tenemos que correr. Movernos, los cuerpos, los brazos. ¿Estás ejerciendo algo de disciplina o tesón en tu vida? ¿O te arrasa todo? Tú eres como, cuando era niño, cogimos cosas y había un riachuelo allí con cangrejos y siempre estuvimos jugando allí, matando los cangrejos y las ranas y todas las cosas que podíamos. Éramos así. Pero nos gustaba tirar palitos en el riachuelo y verles. Mira, va con la corriente. No debemos vivir la vida yendo con la corriente. No. Estamos llamados a correr, a mover nuestras piernas y brazos espirituales para progresar adelante, ¿no? Dios espera que el creyente hijo suyo progrese en fe, amor, obediencia, piedad, justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que esto suceda, tienes que espabilarte. ¿Ok? John Bunyan, el pastor, en 1611 escribió el libro El progreso del peregrino para decir ¿qué? Pues vamos hacia la ciudad celestial y vamos así. A veces no vamos corriendo a un sprint, vamos muy lento, ¿ok? Pero sí vamos hacia adelante. Y no es imposible, voy a decir eso en un momento. Estoy hablando de mucho de disciplina y de tesón y cosas así, pero no es posible. Cualquier cosa que Dios, el Señor, nos manda, podemos hacer.
Estás corriendo la carrera de fe. Y el término aquí significa con paciencia, es perseverancia. Es esta característica donde sigues adelante, ¿no? Resistes la presión. Quieres rendirse, quieres tirar la toalla, pero no, permaneces, sigues adelante, aunque te duele. En la vida cristiana, espiritualmente hablando, a veces tenemos que ser más así. Si vas a correr la carrera de fe con éxito, la carrera que tenemos por delante, tienes que hacerlo con perseverancia. ¿Okay? Es un maratón, no es un sprint. Estás perseverando en la lucha. Has decidido tirar la toalla. Y es necesario recordar que, y esto es muy importante, esta carrera de fe no es solamente para algunos de nosotros. Oh, es que Ángel era militar, es fuerte y él puede hacerlo porque... No, la carrera de fe es para cualquier creyente. Dios nos llama a todos a participar en la carrera. Dios te ayudará a correr con la carrera de fe y obediencia. No es imposible. Quizás no vas a empezar el primer día corriendo como, no sé quién es un buen sprinter ahora mundialmente, pero no. Quizás va a ser una cosa de caminata para empezar. ¿Quién ha provisto? Y esto quizás es lo más importante de todo el pasaje. ¿Quién ha provisto a Dios o a quién ha provisto a Dios para ayudarte a seguir corriendo la carrera de fe? Versículo 2. Poniendo los ojos en Cristo, ¿ok? ¿Dónde debemos tener nuestra mirada? Cuando tú estás corriendo, ¿corres así? Ángel, ¿tú corres así? No, porque Él no quiere torcer el tobillo. Entonces está mirando. Generalmente vamos corriendo mirando, ¿no? Mirando lo que está adelante, si viene un perro de allí que me va a morder, cosas así, ¿no? Tienes la cabeza erguida. Y nosotros, ¿quién debe ser el objeto de nuestra mirada? Cristo, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es Él? Autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo empieza la fe? Por la palabra de Dios, por Cristo. Ok, Cristo. La palabra de Dios que prestamos atención en el principio cuando alguien empieza a explicarnos el Evangelio. ¿Qué es? Es la palabra que tiene que ver con Cristo. Nos explica quién es Cristo. Hoy estuvimos cantando una canción sobre ahora no confío que mis merecimientos valen delante de Dios. Por supuesto. ¿Cómo lo sabes esto? Es porque alguien te ha explicado. Has leído aquí como Tito capítulo 3 y otros pasajes. Efesios 2 donde dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Entonces, Él es el que empieza la fe y el que va a terminar la fe. Ok, Él va a llevar nuestra experiencia de esta carrera cristiana por fe a la línea de meta. ¿Ok? Jesús lo hace. Entonces, no mires a la iglesia. Allí fuera tenemos un cartel o una rotulación que dice Centro Evangélica. No mires esto. No mires a tu hermano. No te fijas en una persona de la iglesia, ni yo, ni ninguno más. Pon tu mirada en Jesucristo, sus ojos en Cristo. Y eso, lo que está implicado en la idea es que tienes que pensar quién es. ¿Qué hizo Jesús? Se ofreció voluntariamente en la cruz de Calvario, como dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y qué pensaba Jesús cuando estaba colgado en el madero? ¿En qué estaba pensando él? Oh, pobre de mí, es que me duele. No, la Biblia dice aquí en otros sitios que él tenía él estaba pensando en el gozo de estar otra vez reunido con su Padre Celestial en el cielo.
Esto es lo que estaba pensando. Y nosotros debemos, esto de pensar, de tener la perspectiva correcta es muy importante en la vida cristiana. Porque en algunos sitios se puede ser muy difícil vivir la vida. Y esto le ayudó a Cristo a aguantar el oprobio. ¿Qué significa oprobio? Oprobio. Ignominia. ¿Y qué significa ignominia? Okay. Tiene que ver con la deshonra, públicamente. Era una gran vergüenza para el Señor Jesús estar allí desnudo. Y además el justo, como dice Pedro, por los injustos, Él sufrió en la cruz. Él fue crucificado allí, era una muerte de, como dice en Filipenses 2, de cruz. Recalcando la vergüenza asociada con este tipo de ejecución. Entonces, Él estaba pensando en el futuro. Y nosotros debemos hacer la misma cosa si vamos a correr bien la carrera de fe. ¿Qué hizo Jesús después de morir? Porque cada vida de cada creyente va a seguir el patrón del Señor Jesús. Pues se sentó, como dice aquí, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que, para correr bien, vivir bien la vida cristiana, estas cosas tenemos que hacer. En resumen, tomar en cuenta la gran nube, como dice aquí, de testigos. No estás solo. Quizás hay alguien aquí hoy que piensas que estoy solo en este mundo. No hay nadie conmigo. Mentira. No estás pensando correctamente. La Biblia dice aquí que hay un gran nube de testigos y también en otros sitios Jesús decía personalmente, yo estoy contigo hasta el final del mundo. ¿Ok? El Señor está con nosotros. Él te ama. Él está cuidando de tu vida. Quizás tú sigues en tus pecados y tus cosas y obstaculices realmente su obra en tu vida. Pero Dios no abandona a sus hijos nunca. Número 2, despojarse de todo peso y pecado. Tenemos que practicar lo que yo llamo el arrepentimiento continuo. ¿Ok? Ser honestos, confesar nuestros pecados a Dios. No a mí. Aquí en nuestra iglesia no tenemos uno de estos habitáculos donde vienes y me confiesas. No quiero. No, vas directamente al Hijo de Dios, el mediador entre los Dios y los hombres, y confiesas tus pecados a Él. Y pides perdón de Él. Y confías otra vez en su sangre derramada y su cuerpo roto por tus pecados y dices, gracias sustituto, gracias Cordero de Dios que me has muerto por mí. Número 3, correr con perseverancia. Muchas veces en una iglesia, aunque no es una iglesia de 500 personas, hay algunos que han decidido, pues yo al banquillo, mucho más fácil aquí, yo voy Pues no, la Biblia dice que todos tenemos que estar corriendo juntos como la familia de Dios, la eclesia, y es nuestra responsabilidad. Por tanto, recordando todos estos que han corrido la carrera de fe, corred, ¿ok? Corred. Es algo que es costosa. A veces no es fácil. Al final, lo que hace todo esto posible es un buen equilibrio, versículo 2 realmente, porque vivir la vida cristiana sobrenatural es imposible. Vamos a fracasar y fracasar, pero es posible porque tenemos un gran sumo sacerdote, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y cuando confiamos en Él y clamamos a Él y decimos, ayúdame, Señor, soy débil, o soy flojo, o esto de ponerme en forma me cuesta, Señor, ayúdame. Pues, ¿qué hace el Señor? ¿Él tiene poder para ayudarnos? Sí, no hay falta de poder con Él. ¿Él tiene suficiente inteligencia para guiar tus pasos en tu caminata o tu carrera? Sí. Y podemos seguir y seguir así. Él es muy... Él que te puede ayudar en todo esto.
no es solamente hacer ejercicio, todo esto, las tres cosas en versículo 1, también es especialmente poner la mirada en Él y confiar en Él. Y esto es lo que quiero que vosotros sigáis haciendo a lo largo de 2020, corriendo la carrera de fe con éxito, puestos los ojos en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de conocerte. Yo creo que muchas veces, Señor, tenemos que recordarnos que no somos conscientes del gran privilegio es ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y gracias por los otros ejemplos que hemos conocido en nuestras vidas. Sea nuestro tío Hugo, o sea un amigo que he conocido que me daba muy buen testimonio en un momento clave de mi vida. Quizás tú estás pensando en una persona, pero gracias, Señor. Gracias por habernos provisto no solamente de su Hijo, pero de otros ejemplos de personas que andan contigo, que corren la carrera de fe. Y Señor, clamamos a ti hoy pidiendo ayuda. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir adelante, a no tirar la toalla y decir, no puedo más. No, Señor, ayúdanos a confiar en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amarle y obedecerle por la gloria de tu gran nombre, Dios. Te lo pedimos en su nombre. Amén.